Jesús. Hay una palabra que en este tercer domingo de Adviento es común en las distintas lecturas y es la palabra alegría. La escuchamos en la primera lectura del profeta Isaías cuando dirá que el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado. Terminará diciendo, desbordo de gozo y alegría con el Señor. Es un reconocimiento de uno de los efectos de tener en nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce alegría, gozo, regocijo, mueve a la esperanza, anima al compromiso. Y por eso en la segunda lectura, pues el apóstol Pablo nos dirá que no podemos extinguir el fuego del Espíritu. Porque en la medida en que nosotros apagamos el Espíritu, no lo dejamos actuar como es debido, van a entrar en nosotros sentimientos de tristeza, de nostalgia, de desolación, de frustración, de desconcierto, de desorientación. De pronto, en las realidades que estamos viviendo hoy, puede estarse dando ello, que no estamos dejando actuar el Espíritu, que estamos extinguiendo el fuego del amor del Espíritu y por tanto sus dones, entre ellos uno que yo destaco mucho, el don de la sabiduría, pues también se apaga y nos volvemos necios y nos perdemos en nuestro caminar. También escuchamos en el Salmo el Magnificat, desbordo de gozo, desbordo de alegría con el Señor, mi Salvador, porque ha hecho en mí grandes maravillas. Claro, María es presentada como la llena de gracia, la que dejó actuar en ella el Espíritu Santo, y porque lo dejó actuar, pudo engendrar en su corazón y en su vientre al Hijo de Dios. Queridos hermanos, el Evangelio nos presenta de nuevo la figura excelsa de Juan el Bautista, el precursor. La semana pasada lo escuchábamos en la versión de San Marcos, hoy en la versión más amplia de San Juan, donde le mandan unos emisarios a preguntarle a él quién es, si es el profeta anunciado desde antiguo, si él es el Mesías, que quién es, que por qué bautiza, por qué habla con esa contundencia, invitando a la conversión, moviéndole el piso, por así decirlo, a todos. Ahí habla del grupo de los fariseos. ¿Quién es Juan? ¿Por qué actúa así? Hay un dato que también merece subrayarse, y es dónde se encuentran ellos. Dice el texto al final, esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Los exégetas traducen la palabra Betania o el significado de la palabra Betania como lugar del testimonio. Así se traduce y es como el significado de esa palabra en el hebreo. Betania, lugar del testimonio. Y es eso lo que estamos experimentando y viendo en Juan el Bautista. Él ya había dicho que no era la palabra, sino que era la voz. La palabra es Dios y él simplemente hace eco de esa palabra. Y hoy dice, yo no soy la luz,
yo doy testimonio de la luz. Y dirá también, yo bautizo con agua, pero vendrá otro que no conocen, al cual yo no soy digno de desatarle sus sandalias. Ya Marcos había dicho que, poniendo en palabras en los labios de Juan el Bautista, que Juan bautiza con agua, pero el que viene bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y entonces vuelve y juega para dar un buen testimonio del Señor, testimonio de nuestra fe en la casa del testimonio que es la iglesia hoy. Tenemos que vivir movidos por el Espíritu. Y si estamos siendo movidos por el Espíritu, tenemos que vivir alegres. En resumen, no puede haber lugar para la tristeza en aquel donde habita el Espíritu Santo. No puede haber lugar para la tristeza para aquel que tiene puesta su confianza en el Señor. Por eso la liturgia ubica en este tercer domingo de Adviento el tema de la alegría, porque cierto es que vivimos en la esperanza la llegada del Señor y estamos esperando su segunda venida, pero tiene que ser una espera alegre, gozosa, llena de esperanza, aún en medio de las vicisitudes, de las dificultades, de los problemas que en el mundo entero estamos viviendo. En estos días, pues son muy tristes las noticias que seguimos escuchando de muertes aquí, de muertes allá, de amenazas, de persecución, situaciones que uno no alcanza a entender del por qué y para qué de estas acciones. Recordamos con dolor la muerte de Michelle Diana y de cómo una niña de 15 años pues es despedazada. No tiene razón de ser. Alguien me preguntaba qué está pasando, qué está pasando al ser humano hoy que llega a esos niveles de atrocidad tan altos. Y yo decía, estamos pasando una gran crisis antropológica. Estamos desviados en lo que somos, perdimos el norte, hemos perdido el sentido de nuestra dignidad como personas. Tenemos que recuperar esa dignidad, tenemos que recuperar nuestras vidas, tenemos que recuperar el valor de ser hijos de Dios. El 10 de diciembre celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sí, la Carta de los Derechos Humanos promulgada en 1948, pues refleja el sueño, el ideal de todo ser humano. Yo diría que están muy bien escritos, pero se nos están quedando en el papel. Necesitamos que eso que el ser humano, inspirado por el Espíritu, puso allí en ese decreto, en esos derechos consignados para que la humanidad viviera dignamente, pero que en el fondo tiene un sustrato divino, porque fuimos creados a imagen de Dios y la dignidad nos viene de Dios mismo, pues que nos esforcemos por ponerlos en práctica. Ese es el mejor testimonio. Estamos en la casa del testimonio. Estamos en la casa Betania. Vivir alegres y gozosos en medio de las dificultades, pero respetándonos y amándonos los unos a los otros. Para eso viene el Señor, para darnos nueva vida. Él es el Cristo, Jesús, el Salvador, el Mesías, el ungido, que, como lo escuchamos en la primera lectura, fue ungido y enviado para anunciar la buena noticia a los pobres. A eso viene Jesús, a curar los corazones destrozados, a promulgar la liberación de los cautivos, a la libertad para los presos,
a proclamar el año de gracia del Señor. Que esa venida del Espíritu, que esa llegada de Jesús produzca verdaderamente frutos de paz, de reconciliación. Y como nos lo ha dicho el apóstol Pablo, no extingamos el fuego del Espíritu, no pongamos barrera a la acción de Jesús, que ha venido a darnos la verdadera libertad. Continuemos esta celebración orando. Pablo nos dirá, en todo momento, estén siempre alegres, oren y den gracias a Dios. Alegría, oración y acción de gracias ha de ser la actitud constante del que ha puesto su confianza en el Señor. Amén.